¿Qué onda, mi raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Storytime que, neta, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de orgullo, de prejuicios y de cómo a veces, un buen taco al pastor puede callar más bocas que 1000 discusiones. Pónganse cómodos, porque esta es la historia de 3 chicas españolas que vinieron a México buscando un basurero y se encontraron con un palacio. Pensaban que venían a una selva de cactus y sombreros, a una excolonia polvorienta que todavía vivía de las glorias de la madre patria, pero se toparon con un gigante que les dio una lección de historia y humildad que jamás olvidarán. Esta, mi gente, es la historia de cómo México, sin siquiera intentarlo, les enseñó qué es la verdadera grandeza. Todo comenzó en un café de moda en el barrio de Salamanca, en Madrid. Ahí estaban Pilar, Covadonga e Isabel. 3 universitarias, hijas de buenas familias, con el mundo a sus pies y una opinión sobre todo, especialmente sobre aquello que no conocían. Pilar, la líder del grupo, de cabello castaño y una mirada que juzgaba antes de conocer, sorbió su cortado con aire de suficiencia. Es que no lo soporto, tías, dijo, dejando la taza con un golpecito seco. Todo el día en redes sociales con sus cosas. Que si su música, que si sus telenovelas viven imitando todo lo nuestro, pero con ese acento tan cantadito, tan de pueblo. ¿Y se atreven a decir que son una cultura? Covadonga, a quien todos llamaban Cova, soltó una risita despectiva. Ella era la más cínica, la que disfrutaba poner el dedo en la llaga. Cultura dice por favor, Pili. Su cultura consiste en ponerle chile a todo y hacer fiestas para los muertos. ¡Qué cosa más primitiva! ¿Y la historia acaso les enseñarán en sus escuelas que sin nosotros seguirían sacrificando gente en pirámides? Deberían darnos las gracias cada día. Somos su origen, su todo. Las dos reían, compartiendo esa arrogancia construida a base de una educación eurocentrista y de los documentales de la tele que solo mostraban el lado más folclórico o peligroso de Latinoamérica. Para ellas, México era una caricatura, un desierto gobernado por narcos donde la gente dormía la siesta bajo un nopal. Isabel, la tercera del grupo, permanecía en silencio. A diferencia de sus amigas, en ella había una semilla de duda. Recordaba a su abuelo, un arquitecto que hablaba con una reverencia casi mística de un tal Luis Barragán, de sus colores, de la forma en que domaba la luz. Recordaba haber visto en un museo unas piezas de arte huichol, un universo de chaquiras tan complejo y psicodélico que la había dejado sin aliento. Pero expresar esas ideas frente a Pilar y Cova era inútil, sería acusada de ser una progre ingenua, una malinchista a la inversa. Así que callaba, observaba y dejaba que un pequeño signo de interrogación creciera en su interior. La moda es otro chiste, continuó Cova, revisando su móvil de última generación. Mientras aquí tenemos a Zara, a Loewe, a Balenciaga, allá siguen con sus bordados de flores y sus ponchos. Es que son tan kitsch. ¿Y su tecnología, por favor? Aún usan los móviles que nosotros desechamos hace 5 años. Un país de segunda, Pili. Una triste parodia. La imagen que pintaban de México era un collage de prejuicios, una construcción mental alimentada por la ignorancia y un sentimiento de superioridad heredado. En sus mentes, España era el faro de la civilización, y México, la sombra que ese faro proyectaba, una copia descolorida y defectuosa. Nunca se les ocurrió pensar que esa sombra pudiera tener luz propia. Fue entonces cuando a Pilar se le iluminaron los ojos con una idea maliciosa. Oigan, ¿y si vamos? Cova e Isabel la miraron, confundidas. ¿Ir? ¿A dónde?, preguntó Cova. A México, tía. Vamos a México en las vacaciones, exclamó Pilar, su voz cargada de una emoción triunfal. Piénsenlo. Vamos a grabar la verdad. Haremos un video, un documental para YouTube, para TikTok, la realidad de la excolonia. Mostraremos la suciedad, lo anticuado de todo, el mal gusto. Entrevistaremos a la gente para que veas cómo hablan. Será viral. Todo el mundo compartirá nuestra valentía por mostrar lo que nadie se atreve. A Cova le brillaron los ojos. Hostia, qué buena idea. Será la bomba.
Podemos titularlo, Visitando a nuestros primos pobres. La gente se va a partir de la risa. Seremos unas heroínas. Isabel sintió un nudo en el estómago. La idea le parecía cruel, una humillación innecesaria. Pero al mismo tiempo, esa pequeña duda en su interior le susurró, ve y descúbrelo por ti misma. Confirma si es tan terrible como dicen, o si hay algo más. Con el corazón dividido, asintió en silencio. El viaje estaba decidido. Su misión, o al menos la de sus amigas, era clara, ir a México para humillarlo. El viaje de validación, como lo llamaban ellas, comenzó en el momento en que el avión de Iberia aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mientras el avión carreteaba, Cova miraba por la ventanilla con una mueca. Aeropuerto Internacional Benito Juárez, leyó en un letrero. ¡Qué nombre tan indígena! No tiene la clase de Barajas Adolfo Suárez. Esperaban encontrar un caos tercermundista, un edificio viejo y maloliente. Pero al cruzar las puertas automáticas hacia la Terminal 2, las tres se detuvieron en seco. Un silencio atónito se apoderó de ellas. El lugar era sorprendentemente moderno, espacioso y luminoso. El suelo brillaba, impecable. La señalización era clara, bilingüe y con un diseño elegante. No había gritos, ni desorden, solo el murmullo organizado de miles de viajeros moviéndose con fluidez. ¿Pero qué es esto?, susurró Pilar, más para sí misma que para sus amigas. Fue al baño, esperando confirmar sus prejuicios, y el golpe fue aún mayor. No solo estaba impoluto, sino que los lavabos eran de diseño, había dispensadores automáticos de jabón y papel, e incluso un sutil aroma a ambientador floral. Joder, murmuró. Este baño está más limpio que muchos de Madrid. Seguro que es solo el aeropuerto, se apresuró a decir Cova, tratando de aferrarse a sus ideas preconcebidas. Es la fachada para los turistas. Ya verás la ciudad, será un asco. Pero la seguridad en su voz había disminuido un par de decibelios. Pidieron un Uber y el viaje hacia su hotel en la colonia Roma la sumió en un silencio cada vez más profundo. La autopista urbana era una mole de concreto de varios niveles que hacía parecer pequeñas a las de Madrid. Y entonces, entraron en el Paseo de la Reforma. El coche avanzaba lentamente, y a ambos lados, una selva de rascacielos de cristal y acero se alzaba hacia el cielo. La Torre Mayor, la Torre BBVA, la imponente Torre Reforma, edificios de arquitectos de renombre mundial que brillaban bajo el sol. En el centro, glorietas majestuosas como la del Ángel de la Independencia, dorada y soberbia, o la de la Diana Cazadora, organizaban el tráfico con una elegancia monumental. Tía, musitó Cova, con la cara pegada a la ventanilla. Esto no parece del tercer mundo. La castellana se queda corta en algunas partes. Pilar no respondió. Estaba muda. Su plan de grabar un video sobre el atraso de México se estaba desmoronando antes siquiera de haber empezado a grabar. Isabel, por su parte, sentía una extraña sensación de alivio, como si el mundo estuviera confirmando sus sospechas secretas. Al día siguiente, decididas a encontrar la decadencia que habían venido a buscar, se aventuraron hacia el sur, a Coyoacán. Pensaron que en ese barrio bohemio y antiguo encontrarían la auténtica esencia mexicana que tanto querían ridiculizar. Caminando por sus calles empedradas, rodeadas de casonas coloniales de colores vibrantes y bugambilias que se derramaban por los muros, se sentaron en un café al aire libre, cerca del Jardín Hidalgo. Bueno, esto al menos es más como me lo imaginaba, dijo Cova con alivio. Viejo y con aspecto de pueblo. Fue entonces cuando lo vieron. En una mesa del rincón, un joven de piel morena y cabello oscuro, absorto en un libro de física cuántica, tomaba un café de olla. Parecía un estudiante de la cercana UNAM. Era el objetivo perfecto. Miren eso, dijo Pilar con una sonrisa maliciosa, encendiendo discretamente la cámara de su móvil. Un intelectual de la jungla. Vamos a hablar con él. Esto será oro puro para el video. Se acercaron a la mesa. Oye, chaval, disculpa, comenzó Pilar con un tono deliberadamente condescendiente. El joven levantó la vista. Sus ojos eran tranquilos,
inteligentes. Sí, díganme, respondió con una sonrisa amable. Su calma las descolocó un poco. Somos de España, continuó Pilar, y teníamos curiosidad. ¿No les da un poco de envidia ver todo lo que es España hoy en día? Digo, al final, todo lo bueno que tienen, su idioma, su religión nos lo deben a nosotros. Coba añadió la estocada final, riéndose. Sí, deberían estar agradecidos. Les trajimos la civilización. Los sacamos de la barbarie, ¿no? Dejaron de ser, pues, salvajes. Las tres esperaban una reacción visceral, enojo, un insulto, una defensa apasionada y nacionalista que pudieran editar para hacerle quedar como un fanático. Pero la respuesta que obtuvieron fue una que jamás habrían imaginado. El joven, cuyo nombre era Tenoch, dejó su libro a un lado, tomó un sorbo de su café y las miró con una serenidad pasmosa. Entiendo su punto de vista, dijo con voz pausada. Es la historia que probablemente les contaron a ustedes. Y en parte, tienen razón. Hablamos español, un idioma hermoso que nos conecta con cientos de millones de personas. Y la religión católica es mayoritaria. Pero creo que su visión es un poco incompleta. Pilar y Coba se miraron, desconcertadas. Incompleta, repitió Pilar. Sí, asintió Tenoch. Verán, ustedes dicen que nos trajeron un idioma. Es cierto. Pero aquí en México, en este preciso momento, se hablan 68 lenguas originarias además del español. No somos una copia de España, somos un mestizaje. Somos el resultado de una suma, no de una resta. Y sobre la civilización, antes de que llegaran sus ancestros, aquí, en el Valle de México, existía una ciudad llamada Tenochtitlán. Era más grande, más limpia y más organizada que cualquier ciudad europea de la época, incluyendo Madrid o París. Teníamos sistemas de acueductos, chinampas que eran jardines flotantes para la agricultura, una astronomía tan precisa que asombra a los científicos de hoy, y fuimos una de las pocas civilizaciones en la historia que inventó el concepto del cero de forma independiente. El silencio de las españolas era total. Tenoch continuó, sin un ápice de rencor en su voz, solo con la calma de quien expone hechos. La historia es compleja. La conquista fue un evento increíblemente violento y doloroso. De eso no hay duda. Pero de ese choque brutal nació algo completamente nuevo, algo que no es ni indígena ni español, sino mexicano. Nosotros no negamos nuestra raíz hispana, la llevamos en la sangre y en el idioma. Pero tampoco, y esto es muy importante, olvidamos ni nos avergonzamos de nuestra raíz indígena. De hecho, la celebramos con un orgullo inmenso. Isabel estaba fascinada. Aquel joven no solo estaba desmantelando los prejuicios de sus amigas, sino que lo hacía con una elocuencia y una profundidad intelectual que las dejaba en ridículo sin necesidad de levantar la voz. Tenoch sonrió, y sus ojos brillaron con una chispa de picardía. Miren, no se trata de quién es mejor o peor. Se trata de entender que somos diferentes, y que esa diferencia es nuestra mayor riqueza. Y ya que estamos en confianza, añadió, bajando un poco la voz, con todo el respeto que me merece su gastronomía, creo que nuestros tacos al pastor son mucho más chingones que su paella. La broma final fue el golpe de gracia. Las desarmó por completo. Pilar y Coba, que habían llegado buscando una pelea, se encontraron sin armas, sin argumentos, enfrentadas a una inteligencia serena y a un orgullo que no necesitaba de la agresión para manifestarse. Tartamudearon un gracias y se retiraron a su mesa, completamente derrotadas. El video no solo no tenía material, sino que si lo publicaban, las que quedarían como unas ignorantes arrogantes serían ellas. Esa noche, con el ánimo por los suelos y la cabeza llena de dudas, decidieron ir a cenar a un restaurante elegante en el centro histórico. Vamos a comer algo que conozcamos, para no errar, dijo Coba, todavía resentida. Vieron mole poblano en la carta. Eso debe ser como una salsa de chocolate picante, ¿no? Qué cosa más rara. Comida de campesinos, seguro. Lo que llegó a su mesa no era comida, era arte. Un plato hondo con una pieza de pavo perfectamente cocida, bañada en una salsa de un color oscuro,
casi negro, brillante y espesa, salpicada con semillas de ajonjolí. El aroma era una sinfonía de especias, chiles, chocolate, nueces y frutas. Era complejo, profundo, misterioso. Probaron el primer bocado y sus ojos se abrieron como platos. No era solo picante. Era dulce, amargo, ahumado, especiado todo a la vez. Una explosión de sabores que contaba una historia de siglos en su paladar. No me jodas, susurró Pilar, dejando el tenedor sobre el plato. Esto es increíble. Odiaba admitirlo, le dolía en el alma, pero su paladar no mentía. La sofisticación de ese plato dejaba en evidencia la simpleza de muchas comidas que ella consideraba el pináculo de la gastronomía. Su orgullo se desmoronaba bocado a bocado. Al salir del restaurante, se perdieron. Las calles del centro, con sus nombres de viejas leyendas, se convirtieron en un laberinto. El móvil de Isabel se quedó sin batería. El pánico empezó a apoderarse de ellas, recordando todas las historias de terror sobre la inseguridad en la Ciudad de México. Estaban solas, en una callejuela poco iluminada, vulnerables. Fue entonces cuando una señora mayor, que vendía dulces en un pequeño puesto, notó su angustia. «¿Andan perdidas, gueritas?», les preguntó con una voz amable, llena de arrugas y sonrisas. Desconfiadas, asintieron. Le explicaron a qué hotel iban. La señora, sin dudarlo un segundo, dejó su puesto al cuidado de un vecino. «Ay, es que por aquí es fácil enredarse. Vénganse, yo las llevo un tramo hasta la avenida principal, de ahí ya es derecho». Caminó con ellas varias cuadras, contándoles historias de los edificios antiguos, sin pedir nada a cambio. Al llegar a una avenida iluminada y bulliciosa, les señaló la dirección. «Ya de aquí no se me pierden. Que tengan bonita noche y disfruten mucho mi México». Y se fue, con la misma sonrisa con la que había llegado. Las tres se quedaron paradas en la acera, en shock. Un acto de bondad tan puro y desinteresado por parte de una extraña era algo que no entraba en sus esquemas. «Pero le dijimos que éramos españolas», dijo Isabel en voz baja. «Y nos ayudó sin más». La última estocada a su castillo de prejuicios llegó al día siguiente, en el lugar más insospechado, un Oxxo. Entraron a comprar una botella de agua antes de ir al aeropuerto. La puerta automática se abrió y Pilar se frenó en seco. El lugar estaba impecable. El suelo brillaba, los productos en los estantes estaban perfectamente alineados con las etiquetas hacia el frente, el aire acondicionado funcionaba a la perfección y el chico de la caja la saludó con un buenas tardes. «¿En qué le puedo ayudar?». «Esto no puede ser», masculló Cova. «Es una casualidad». Caminaron 2 calles y entraron a otro Oxxo. El resultado fue idéntico. Y en un tercero, igual. Ya no había excusas. No era una excepción, era la norma. Fue demasiado para Pilar. Se detuvo en mitad de la banqueta, con la cara desencajada. «¿Por qué?», gritó, con lágrimas de frustración en los ojos. «¿Por qué está todo tan limpio? ¿Por qué la gente es tan amable? ¿Por qué la comida es tan buena? Nos dijeron que esto era un cochinero, un lugar peligroso y atrasado. Nos mintieron». Su grito no era de ira, era el lamento de alguien que se da cuenta de que ha vivido en una mentira que ella misma había ayudado a construir. Se agachó, cubriéndose la cara con las manos, vencida. Isabel se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. «Quizá no nos mintieron, Pili», dijo con una voz suave pero firme. «Quizá simplemente éramos nosotras las que no queríamos ver la verdad». Cova, por primera vez en todo el viaje, no dijo nada. Solo asintió lentamente, con la mirada perdida en el vibrante caos ordenado de la ciudad. Su arrogancia se había disuelto en el aire cálido de México. El viaje de vuelta fue silencioso. El video humillante nunca se grabó. En su lugar, a los pocos días, Isabel subió a su Instagram una sola foto, un plato de mole poblano. El texto era breve: «Fui a México esperando encontrar ruinas y me encontré con un imperio de sabores, colores y amabilidad.
El lugar más equivocado sobre el que he estado en mi vida. Tengo que volver. El post, sin buscarlo, se hizo viral. Se llenó de comentarios, no de odio, sino de miles de mexicanos dándole la bienvenida y de otros extranjeros compartiendo experiencias similares. Un pequeño periódico digital incluso lo recogió en un artículo titulado "La turista española que fue a México y descubrió que sus prejuicios sabían a mole". Y así, mi raza, es como termina esta historia. Una historia que nos enseña que el orgullo más grande no es el que grita, sino el que demuestra con hechos, con cultura, con inteligencia y con un corazón abierto. Pilar empezó a tomar cursos de historia de América Latina. Coba está planeando un viaje por su cuenta a Oaxaca para conocer más de las culturas originarias. Porque México, mi gente, no necesita la aprobación de nadie para ser chingón. No somos una excolonia que vive del recuerdo, somos una potencia cultural que camina con paso firme hacia el futuro, con la frente en alto y un taco en la mano. Y esa, mis amigos, es la neta del planeta. Gracias por acompañarme. No se olviden de suscribirse, darle like y dejarme en los comentarios qué es lo que más orgullo les da de ser mexicanos. Nos vemos en el